El Señor de Monserrate. Su nombre Monserrate o monte aserrado o montes en forma de dientes de sierra es el nombre de cierta montaña muy famosa de España, no muy lejana de Barcelona, en la cual hay un santuario famosísimo, la Santísima Virgen María, llamado la Virgen de Monserrate, y a donde llegan continuamente millares de peregrinos de todo el mundo. En recuerdo de aquel santuario, fundaron los españoles el santuario de Monserrate cerca de Bogotá, Colombia, en una montaña de 3.130 metros de altura, y allí llegan sin cesar multitudes de peregrinos de todas partes, muchos países, obteniendo favores admirables de Dios. En 1640, el presidente Juan de Borja permitió a don Pedro Solís de Valenzuela que construyera en uno de los dos cerros cercanos a Bogotá una capilla en honor a Nuestra Señora de Monserrate, y desde entonces aquella montaña empezó a ser llamada así, Monserrate. Al señor Solís de Valenzuela se le unieron tres santafereños más y el padre Bernardino de Rojas, y empezaron la construcción de la capilla y el monasterio. Aquello era una obra muy difícil porque los materiales había que llevarlos al hombro o al lomo de burro desde la ciudad hasta el cerro, que está a 510 metros de alto, que la sabana, más alto que la sabana, y la subida es muy empinada y los caminos muy pedregosos. Los habitantes de la ciudad se entusiasmaron y empezaron a subir al cerro llevando cada uno un bulto de materiales para la construcción, lo que cada cual era capaz de llevar por semejante loma arriba. En Santa Fe de Bogotá tenía su taller de escultura don Pedro de Lugo y Albarracín, el cual se dedicaba a fabricar estatuas para templos y capillas. El maestro Lugo, como lo llamaba la gente, se había especializado en fabricar imágenes mezclando la madera con el metal fundido. Sabía ensamblar muy hábilmente las partes y las pintaba con hermosas policromías y le quedaban verdaderamente hermosas. El padre Rojas le encargó al maestro Lugo que hiciera una imagen de un santo Cristo caído, azotado y clavado en la cruz. El costo de la imagen fue de 40 patacones. El patacón era una moneda grande de plata que quizá valdría hoy unos $5. Don Pedro de Lugo entregó puntualmente la estatua en la fecha pactada, y esa es la famosísima imagen que los bogotanos tanto aman, y los fieles del Señor de Monserrate tanto aman, y junto a la cual se han conseguido maravillosos milagros. Son millones los peregrinos que la visitan cada año. Los favores divinos no dejan de producirse allí día por día, de manera que no hay otra explicación sino aquella frase de Jesús: según sea tu fe, así serán las cosas que te sucedan. Recordemos que lo que obtiene milagros no es la imagen, es la fe. La estatua fue llevada a Monserrate, y junto a ella empezaron a obrarse tan maravillosos milagros que fue necesario hacerle un camarín especial para que la gente pudiera rezar allí frente a ella.
y los milagros siguieron produciéndose de manera tan prodigiosa que esta imagen llegó a ser una de las más famosas de la capital. Una vez llegó a, una vez llegó a más, una vez más, la mamá le dejaba el primer puesto al Hijo Divino, cumpliendo aquella frase del Evangelio. Conviene que Él crezca y sea cada vez más conocido y más amado, aunque para ello yo tenga que pasar a un segundo nivel. Recordemos siempre que la que hace el milagro no es la imagen. Una imagen es madera o metal, yeso o papel, etc. Una imagen jamás hace milagros a nadie. Creer que una imagen hace milagros es idolatría y los católicos no podemos adorar imágenes. Adorarlas es creer que una imagen hace milagros y tratarla como si fuera un dios. Ningún católico debe adorar imágenes. Nosotros rendimos, veneramos las imágenes, lo cual consiste en que les rendimos honor y veneración como a un retrato del personaje que está en el cielo. En Monserrate, ante la imagen recordamos y veneramos lo que Jesús sufrió por nosotros y ante ese su retrato, Él desde el cielo nos envía sus milagros y favores. Cada santuario es un explosivo de favores de Dios. Tocamos su mano divina con la oración y esa mano explota en milagros en nuestro favor. Cada milagro es una oración respondida por Dios. En 1743 hubo en la capital un terrible terremoto. El templo del otro cerro quedó destruido. Al de Monserrate no le pasó nada grave. En 1785 volvió a temblar fuertemente. El nuevo templo que los devotos habían construido con tanto entusiasmo en Guadalupe se derrumbó. En cambio, el de Monserrate quedó en pie. El de Guadalupe era otro que quedaba al otro lado, en una montaña cercana a Monserrate. Nuevamente hubo terremoto en 1827. Muchas casas de Bogotá cayeron destruidas y también el tercer templo del otro cerro. En cambio, el de Monserrate permaneció en buen estado. El 31 de agosto de 1917 hubo en Bogotá tres espantosos temblores. El templo de Guadalupe cayó a tierra como muchos edificios más de la capital. El de Monserrate permanecía en pie para admiración de muchos. Los geólogos explican todo esto diciendo que Monserrate está sobre una roca muy fuerte y que allí sucede lo que dice el Evangelio. Cuando una edificación está construida sobre roca, aunque lleguen los embates de la naturaleza, no cae porque está hecha sobre roca. Como se necesitaba un templo más amplio y hermoso para tantos miles de peregrinos, en 1915 empezó la construcción del nuevo santuario de Monserrate. Se vio entonces un hecho admirable. Cada día festivo subían miles y miles de peregrinos, llevando cada uno un ladrillo o un material de construcción, y hasta los niños llevaban un ladrillo, y si por el camino los dominaba el cansancio,
Dejaban el ladrillo allí en la orilla con la seguridad de que algún otro peregrino que subía después lo llevaría gustoso hasta la cima del cerro para agradar a nuestro Señor. Durante la construcción del templo al Señor de Monserrate, hubo un verdadero concurso de generosidad entre todos los visitantes. Veamos algunos ejemplos. Los albañiles y los maestros de obra no cobraban sino la mitad de lo que valía su trabajo y el resto lo dejaban como regalo al Señor. Trabajaban con mucho empeño y consagración para que la obra resultara lo más perfecta posible. Muchos muchachos dedicaban horas y horas a subir baldados de agua desde Bogotá hasta esa gran altura, porque allá no hay sino un pequeño nacedero de agua que se llama Fuente del Milagro, de la cual dice la tradición que cuando Solís y el padre Rojas construyeron el primer templo en Monserrate, los obreros sufrían mucho de sed y milagrosamente apareció de un momento a otro ese nacedero de agua en semejante altura. Por eso fue llamado Fuente del Milagro. En 1917, el terrible terremoto sacudió muy fuerte a Bogotá, pero los ingenieros subieron a Monserrate y comprobaron que los cimientos y las paredes del templo en construcción estaban perfectos y se siguió edificando. En 1920 fue inaugurado el nuevo y hermoso templo al cual hemos subido a rezar centenares de peregrinos. Para los bogotanos, el Señor de Monserrate es uno de sus grandes amores. Junto con la Virgen de Bojacá y el Niño Jesús del barrio 20 de Julio, son las tres grandes devociones de los miles de peregrinos, pero la más antigua es la del Señor de Monserrate. Ya desde los siglos pasados, la venerada imagen del Señor caído se bajaba a la ciudad cuando había un verano demasiado largo y que estaba haciendo grandes daños, o cuando llegaban terribles epidemias de viruela, de tifo o de otros males. La gente devota acompañaba piadosamente la sagrada imagen y los favores tan deseados se conseguían prontamente. Cada vez que la imagen de Monserrate se bajaba a la ciudad, eran inmensas las muchedumbres que la acompañaban, rezando en la procesión al traerlo y luego en la procesión que se hacía al llevarlo otra vez a su santuario. La iglesia, que tenía el honor de albergar por unos días la famosa imagen, se convertía en un centro de entusiastas peregrinos, donde desbordantes multitudes de devotos no querían alejarse del lugar sin tocar siquiera las andas donde estaba el paso con la sagrada imagen. Y los milagros y favores especiales se producían en cantidades impresionantes. Una vez más se cumplía lo que prometió el Señor: si tenéis fe, aunque sea tan pequeña como un granito de mostaza, le podréis decir a un monte: trasládate al mar, y os obedecerá. Montañas de problemas se les alejan a las personas que le rezan con fe a nuestro Señor ante su famosa imagen. Que viva nuestro Señor de Monserrate. Amén.